Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos en esta última conferencia de la jornada Hablemos de Relaciones Internacionales, una mirada a la actualidad. En esta ocasión, presentamos la conferencia Crónica de un golpe de Estado, Bolivia. Y para esto, contamos con la distinguida presencia de Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur y Premio Nacional de Periodismo. La doctora Ana Julia Cruz Hernández, responsable de la Dirección de Asuntos Académicos del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Y la maestra Samantha Fuyu Alfaro, jefa de la carrera de Relaciones Internacionales en el mismo instituto. Bienvenidos sean todos. Para comenzar, la doctora Ana Julia Cruz nos dirigirá algunas palabras para iniciar con nuestra actividad. Bienvenidos. Adelante, doctora. Gracias, Dani. Buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Alma Herrera Márquez, directora general del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Nos complace dar continuidad a la jornada con la conferencia Crónica de un golpe de Estado, Bolivia. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Martínez, quien es egresado de la UNAM, periodista con 15 años de experiencia en prensa, televisión y medios digitales. Ha trabajado en el diario La Jornada y actualmente trabaja en el medio de comunicación venezolano Telesur. Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo 2019 por su cobertura de la caravana migrante de centroamericanos en el 2018, desde Honduras a la frontera norte de México. Y también ha ganado el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuten en 2019. Les cedo los micrófonos. Buen día. Que me hace estar también a todos los presentes en esta sala y a todos los que nos están viendo desde el otro. A la directora, a la doctora Alma Herrera del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Muchas gracias también por abrirnos este espacio a quienes desde el periodismo nos ocupamos de los temas que se están abordando precisamente en estas jornadas académicas que ustedes han a bien organizado, y con este tema que es tan trascendente y que continúa todavía dando de qué hablar no solamente en Sudamérica, sino también es un caso que nos atañe a toda la región por las implicaciones políticas que pudiera tener y también por todo el movimiento geopolítico que se suscitó a partir del golpe de Estado en contra del presidente en aquel entonces, Evo Morales, y que dio como resultado toda una serie de movimientos, no solamente en Bolivia, sino también en toda la región. Importante destacar la participación que tuvo México con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en aquel entonces con quien fuera presidente electo también de Argentina, Alberto Fernández. Recordemos que fue también el 18 de octubre cuando hubo elecciones en Argentina, y también ahí hubo resultados que favorecieron pues a la ala izquierda en materia política de la región. Entonces es una situación muy relevante la que nos tiene el día de hoy aquí, y pues voy a comenzar con esto que he preparado y que tiene que ver con un recuento de algunos acontecimientos importantes respecto a lo que ocurrió precisamente en aquel país, en Bolivia, que en algunos aspectos nos pudiera parecer lejano, pero sin duda alguna somos de esta misma región, y todo lo que ocurre en un país de esta América Latina nuestra, en el Caribe, en América del Norte y en otras latitudes, sin duda alguna continúa afectando lo que pasa en todos los demás. Entonces, esta pandemia también, por ejemplo, es muestra clara de lo que ocurre en un país, nos afecta a todos, y pues es así como se tiene que ver. Quiero hacer una acotación antes de iniciar. Yo no soy un experto en temas relacionados con la materia que ustedes tienen. Sin embargo, agradezco mucho a Samantha el haberme tomado en cuenta por la visión y por el trabajo que he venido haciendo desde Telesur. Telesur es un canal multiestatal que tiene su sede en Caracas, en Venezuela, un país en el cual también he tenido la oportunidad de vivir y que me ha abierto las puertas de manera muy, muy importante. Y esto es lo que me ha permitido también acumular una experiencia alrededor de lo que ocurre con los temas internacionales, porque uno como periodista, como corresponsal,
de una cadena de noticias tan relevante como Telesur, tiene que estar enterado no solo de lo que pasa en su país, sino en todo el mundo, porque en un día puedo estar aquí, pero en otro día puedo estar en cualquier otro lugar donde se suscite la noticia. En este caso también quiero hacer la acotación y un señalamiento importante alrededor de quien hizo una cobertura muy relevante en Bolivia precisamente, que fue mi compañero corresponsal basado en ese país, Freddy Morales, quien nos estuvo dando puntualmente toda la información necesaria acerca de lo que estaban ocurriendo en aquellos días del previo al golpe de Estado, durante el golpe de Estado y por supuesto después se ha mantenido al pendiente de todo lo que ha ocurrido en ese país andino. Todo comenzó el 10 de noviembre, luego de intensas protestas ya en Bolivia y tras una solicitud de las Fuerzas Armadas para que el presidente Evo Morales dejara su cargo y que renunciara precisamente a este que había tenido durante 13 años. Recordemos que el presidente Evo Morales es el primer presidente indígena que logró llegar a ese cargo y también ha impulsado un importante proyecto que estaba en contra de lo que se ha venido prolongando durante mucho tiempo, en muchos lugares, que es el proyecto conocido como neoliberalismo, y en donde el presidente Evo Morales, de las primeras determinaciones que adoptó, fue recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos naturales y sobre también las empresas estatales que ya habían sido, en muchos casos, puestas en manos de las empresas privadas. El 20 de octubre de 2019, todo comienza ahí, por los comicios presidenciales que estaban precisamente programados para ese día en Bolivia, donde el presidente Evo Morales estaba convocando también a sus votantes y también estaba para poder lograr un cuarto periodo en este cargo presidencial, tal como lo decidió un tribunal en tiempos antes de esta elección, para que él pudiera reelegirse o participar en una cuarta contienda cargo. Es uno de los candidatos quien durante muchos años también ha sido uno de los más férreos opositores, algo rechazado por la oposición. Entonces ahí es donde se comienza a cuestionar cuáles fueron los objetivos precisamente de la objeción que presentó la Organización de Estados Americanos junto con la oposición boliviana. ¿Qué estaba pasando? Si Evo Morales decía, auditen las votaciones por segunda vez, y ellos se oponían a que eso fuera posible. Los primeros días de noviembre, los primeros 6 días para lo que era el futuro de Bolivia en aquellos días. Los enfrentamientos entre los grupos afines al presidente Evo Morales y de la oposición también fueron bastante cruentos, en especial en Cochabamba. El miércoles 6 de noviembre, los opositores incendiaron el ayuntamiento en Pinto y obligaron a la alcaldesa de aquel lugar a caminar descalza por el pueblo y rociada y ya manchada con pintura roja. Ella era afín al presidente Evo Morales y pertenece al Movimiento al Socialismo, el partido que precisamente llevó a Morales a la presidencia. Esta imagen recorrió todo el mundo, recorrió todas las pantallas de televisión, las redes sociales también lo pudieron ver, porque en aquel entonces no solamente se desató una cruenta rechazo en contra del gobierno de Evo Morales y sus funcionarios de gabinete, sino también en contra de la gente que estaba a su alrededor y que de alguna u otra manera comulgaba con el proyecto que él había venido impulsando de años. Fueron bastante duras. La propia hermana del presidente sufrió un atentado y su casa fue incendiada. El 10 de noviembre, el día más relevante en el tema del golpe de Estado, la OEA y determina que las elecciones deben repetirse. Sugiere al gobierno de Bolivia que se repitan estas elecciones porque se habían generado y se habían encontrado
irregularidades que nuevamente se concentraban en el conteo rápido y no en el conteo final de los votos. Evo Morales acepta esta situación y convoca a nuevas elecciones, pero ese mismo día, a las 2 de la tarde, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana lanzaron un mensaje videograbado en el que recomiendan, entre comillas, recomiendan a Evo Morales renunciar a su cargo de presidente. Desde México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, denunció lo que calificó como una operación militar en Bolivia y anunció que México ya había concedido asilo a 20 personalidades bolivianas, incluida el presidente Evo Morales y triunfador en aquel entonces de las elecciones. Finalmente, ya por la tarde, casi en la noche más bien, Evo Morales renuncia a su cargo y él lo hace también a través de su cuenta en Twitter. Publica: dejo el cargo para que Carlos Mesa y Luis Fernando no sigan secuestrando, maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares. Y también para que no sigan perjudicando a comerciantes gremiales, profesionales, independientes y también a transportistas. En ese mismo día, Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, anunció su renuncia. Junto con él, de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y también del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, todos ellos afines a Evo Morales. Evo Morales denuncia persecución en su contra por parte de los opositores. Ese mismo día también ya se había iniciado todo esto que les comentaba yo de la persecución en contra de quienes eran afines del presidente Morales. Y no solamente ocurrió en las altas esferas de la política boliviana, sino también entre los ciudadanos quienes son afines a este proyecto que impulsó la derecha después por un año con Yanine Áñez en el gobierno. También estuvieron en contra de sus propios vecinos, de sus propios, coterráneos en algunas regiones, y eso pues realmente dividió al país en dos posturas ideológicas bastante relevantes. El 11 de noviembre se anunció el asilo político a Evo Morales en México. Esto fue por parte del secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, quien en una rueda de prensa dio a conocer que se concedía este asilo por razones humanitarias y en virtud de la situación de emergencia que enfrentaba el país andino. Así fue como esa noche ya me tocó a mí dar cobertura a la llegada del presidente Evo Morales. Fueron varias horas las que se llevó toda esta movilización por parte de México, en la que también colaboró el entonces presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, donde hubo una maniobra diplomática bastante fuerte porque algunos países incluso decidieron cerrar el espacio aéreo para que Evo Morales no pudiera salir de Bolivia y con ello obstaculizar que México pudiera conceder este asilo como ya lo había solicitado el político boliviano. Cabe destacar que en la noche nosotros supimos de la información de que ya se había tenido este asilo, pero también supimos de todo el trabajo que se estaba realizando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de México, para que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que iba a traer a Evo Morales al territorio mexicano pudiera llegar precisamente a Bolivia y después poder salir desde la región de Cochabamba hacia México. Esto fue bastante dificultoso, fue obstaculizado incluso por países como Paraguay y también como Brasil, que incluso también les decía, cerraron su espacio aéreo para que no pudiera haber la maniobra necesaria Evo Morales pudiera llegar a México. Nosotros en la cobertura en el hangar, en lo que fue el hangar presidencial de México, del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, tuvimos que hacer guardia toda la noche precisamente porque no se sabía y había muchísima incertidumbre
avión podía haber salido ya de territorio boliviano con rumbo a México. Sin embargo, pues ya después, en punto casi ya al mediodía y después de una muy larga noche, este avión aterrizó con Evo Morales a bordo y con algunos funcionarios también de su gabinete en territorio mexicano. Ahí en el hangar fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard y también por los funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría de Exteriores. A Evo, conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido comenzaba también ya una después de la propia política exterior que había tenido México durante ya varios años, durante este periodo que el presidente López Obrador llama el periodo neoliberal. Un capítulo diferente en materia de política exterior en este país, donde ya se había dejado muy en claro por parte del jefe del Ejecutivo que se iba a seguir lo estipulado en la doctrina Estrada, donde lo primero es el respeto a la autodeterminación de los, la no injerencia, la no intervención en asuntos que competen solamente a otros países. Esa ha sido la política impulsada desde este gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y así se ha mantenido durante ya todo este tiempo. Incluso ha habido muchísimos cuestionamientos respecto a esta política que ha emprendido López Obrador. Sin embargo, pues él se ha mantenido fijo ahí, y en este caso concedió el asilo al presidente de Bolivia, Evo Morales. Mientras tanto, en Bolivia continuaban los movimientos políticos, continuaba el asedio por parte de los grupos de la derecha en contra de los afines del presidente Evo Morales. Ya en aquel entonces se podría hablar del derrocado presidente Evo Morales, porque ya estaban todos los trámites y todos los movimientos necesarios para que el 12 de noviembre Yanine Áñez Chávez fuera declarada como presidenta de ese país. Una presidenta de facto, sin duda alguna, después de lo que ocurrió con Evo Morales. No podemos dejar de lado que fueron las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana quienes invitan a Evo Morales a renunciar a su cargo, y después Yanine Áñez llega ya a esta casa de gobierno acompañada de su Biblia y acompañada de todo un grupo de personas que proclaman una ruptura o un fin al Estado plurinacional para, digamos, proclamarse en un intento de república. Es decir, dejar de lado todo lo que se había logrado en años de presidencia del ha hecho todo lo necesario para que los beneficios de la riqueza de Bolivia regresara a manos de los menos favorecidos durante también los gobiernos de la derecha, y que habían impulsado el mismo modelo neoliberal que se ha venido implementando en distintos países. Les decía que el 12 de noviembre de 2019, Yanine Áñez llega al Palacio de Gobierno, entonan el himno nacional y se proclama como presidenta. Ella es una abogada, presentadora de televisión y una política boliviana que había hecho su carrera desde el Poder Legislativo. Ella fue segunda vicepresidenta del Senado y, de acuerdo con la legislación boliviana, ella no debía estar en ese cargo. El tema fue que con la renuncia de Adriana Salvatierra a la vicepresidencia, a la presidencia del Senado, el que debería asumir el cargo era el primer vicepresidente, pero tampoco pudo hacerlo porque era afín al presidente entonces derrocado Evo Morales. Y es por eso que el Tribunal Constitucional decreta que debe ser la segunda vicepresidenta, en este caso Yanine Áñez, la que asuma el cargo interino de presidente del Estado plurinominal de Bolivia. Después,